Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan, de la palabra, la cual impartimos con mucho amor y cariño por este medio, trayendo una enseñanza cada día, un aprendizaje cada día de la palabra de nuestro Dios, la cual nos exhorta a que cada día aprendamos más de ella, a que cada día aprendamos y conozcamos más la palabra de nuestro Dios, donde siempre yo explico que Él, por su palabra, nos advierte muchas cosas, nos advierte profecías, nos revela tantas cosas, donde por medio de su palabra nos damos cuenta que envió a su Hijo en rescate de todos aquellos que quieran aceptarlo, que quieran buscarlo, que quieran tomar esa salvación para vida eterna que está en Cristo Jesús, en su amado Hijo, en el Hijo de nuestro Dios, donde explica la iglesia por todo el mundo, explica que las personas que viven en pecado deben de venir a Cristo para que Cristo acomode sus vidas, para que nuestro Señor Jesucristo arregle sus vidas, le pueda arreglar sus vidas. El único que puede arreglar nuestras vidas se llama Jesucristo, más nadie. El único que puede resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras adversidades que hay, que muchas personas tienen en el mundo. Y el único que puede solucionarle esos problemas, algunos están en el corazón, es Cristo. Cristo es. Por eso que hay un versículo que dice que vayamos a Él todos aquellos que se sienten cansados y cargados, porque Él los hará descansar. Él los hará descansar en Él, en el Hijo de nuestro Dios. Encontraremos la paz que tanto necesitan muchas personas, la paz que no da el mundo. El mundo no da esa paz la da solo Cristo, el Hijo de Dios. Solo debemos de buscarlo, aceptarlo, obedecer a Dios, que por medio de la palabra nos deja como manual de vida para todo cristiano, que debe de mantenerse leyendo la palabra. Debe de mantenerse leyendo la palabra, la cual es esencial. Es esencial para un cristiano la lectura de la palabra, el alimento de la palabra, escudriñar la palabra para que conozca revelación, profecía que están en la palabra. Que están en la palabra, la cual nuestro Dios por ahí nos advierte lo que va a venir para el mundo, lo que va a venir para el mundo, lo que espera el mundo, Bueno, hermano,
Yo le traigo una prédica, como siempre hago, escogida de la palabra de Dios, hermanos, la cual siempre escudriño, leo, para entender siempre algo nuevo, algo fresco. La prédica se titula, hermano, el matrimonio es el diseño de Dios. El matrimonio, hermano, el matrimonio. El matrimonio es el diseño de nuestro Dios. Es el diseño de Dios. Es un diseño. El matrimonio entre una mujer y un hombre es un diseño que nuestro Dios dejó, hermano, como mandamiento, como un mandamiento para aquellas personas que, bueno, que obtengan una pareja y, bueno, y conformen un matrimonio, donde ahí, bueno, conformará la descendencia, que son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, bueno, y de ahí, de ese matrimonio, nuestro Dios nos indica, bueno, que saldrán hijos, hijos que son la descendencia de ese matrimonio. El matrimonio, repito, hermanos, es un mandamiento, bueno, que muchas iglesias hoy en día aplican eso, porque eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Donde, hermanos, un matrimonio debe de tener muchas características para ser un matrimonio, y más si es cristiano. Un matrimonio, hoy en día, bueno, vemos matrimonios cristianos y matrimonios del mundo. O sea, personas que pertenecen al mundo, bueno, pero se casan y delante de los ojos de Dios están cumpliendo el mandamiento de que se casan por el civil, y bueno, y cumplen el mandamiento de que se unen como pareja. Pero el matrimonio es el diseño de nuestro Dios para la humanidad. Es un diseño de nuestro Dios para la humanidad, entre un hombre y una mujer. Bueno, como repito, que se casan, tienen hijos y forman su descendencia, pues. Y el matrimonio es para vivir, es para que se unan eternamente. El matrimonio, que el diseño de nuestro Dios, es para que una pareja entre hombre y mujer se una para vivir eternamente, para que sea eternamente su unión. Como dice la palabra, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Porque el matrimonio, hermano, es el diseño de nuestro Dios. Es un diseño que nuestro Dios dejó. Le dejó a la iglesia. Le dejó a la iglesia de Cristo. Le dejó a la iglesia de Cristo por medio de su mandamiento. Donde hoy en día, bueno, vemos matrimonios, hermanos, que no duran mucho tiempo. La gente se casa y ya a cierto tiempo la gente se separa. Hoy en día vemos lamentablemente eso. Más que todo en matrimonios que no conocen de Dios, matrimonios que no entienden las cosas de Dios. También, hermanos, eso pasa en hermanos, bueno, que son cristianos. Y bueno, lamentablemente hay separación, y bueno, y ocurre también eso. Más que todo ocurre en matrimonios de personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Dios.
hoy en día, pues, el enemigo, la estrategia del enemigo, pues, es buscar de confundir a la gente. Buscar de confundir a la gente de muchas maneras, hermano. De muchas maneras. Porque el enemigo tiene una estrategia hoy en día en el mundo donde, bueno, vemos matrimonio, hombres con hombres, mujer con mujer, lo cual, delante de los ojos de Dios, esos matrimonios no son aprobados. No son aprobados delante de los ojos de Dios. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día muchas mujeres, muchas personas, entre mujeres y hombres, lamentablemente no entienden o viven desconociendo la verdad. Una de las cosas es, bueno, que detrás de todo eso está el diablo, pues. Detrás de todo eso, buscando de perturbar el diseño de nuestro Dios. El diseño que es un hombre y una mujer. No hombre con hombre, ni mujer con mujer, porque dice la palabra que eso es abominación para Dios. Incluso leyendo la palabra, nos encontramos con Somoda y Gomorra, pues, que ellos también practicaban esas prácticas, y Dios destruyó esas ciudades por eso. Ahí vemos un pequeño ejemplo de ese tipo de práctica, de casarse hombres con hombres y mujer con mujer. Lo cual Dios nos hace una advertencia de esas cosas, que la humanidad tiene que apartarse de esas cosas. Pero el diseño de Dios, que es el matrimonio, que es un mandamiento donde todas las iglesias, muchas iglesias en el mundo, bueno, aplican, le participan a las parejas que, bueno, que tienen que casarse, que tienen que unirse en matrimonio, lo cual está correctamente, están en lo correcto. Muchas iglesias aplican esto, y eso está bien delante de los ojos de Dios. Unión en matrimonio, unión. Bueno, vemos que hoy en día los matrimonios, como explico, son muy golpeados, y mayormente, bueno, la mayoría de los matrimonios viven en pelea, viven en discusiones, mayormente los que no conocen a Cristo, y también eso pasa en hermanos que conocen de Cristo, que están casados, y lamentablemente pareciera que no entendieran o no conocieran la palabra de Dios, donde en un matrimonio debe de haber respeto, en un matrimonio debe de haber hermanos míos, en un matrimonio, por aquí lo anoté, en un matrimonio, hermano, debe de haber entre la pareja, entenderse entre ambos, tienen que entenderse como pareja, ser amables siempre entre ambos, respetarse entre ambos, comprenderse entre ambos. Estos son diseños o prácticas que debemos de tener paciencia entre ambos, la paciencia entre ambos, porque un matrimonio puede haber momentos que puede haber pleitos, o sea, discusión, pues, porque somos diferentes. La mujer y el hombre es el hombre, y los caracteres son diferentes, pero debemos entender que la palabra nos explica, hermanos, que debemos practicar los buenos valores en un matrimonio, para enseñárselo a los hijos, pues, para enseñárselo a nuestros hijos. Debemos practicar, hermanos, tener paciencia entre ambos, alejarse de los pleitos entre ambos, tener amor, hermanos, fraternar entre ambos, para que siempre nuestro Dios
habite en bendición en ese matrimonio. En bendición, para que nuestro Dios siempre bendiga ese matrimonio. Bueno, y si es cristiano, más rápido. Si es un matrimonio cristiano que está conformado en la iglesia cristiana, más rápido. Pues ahí donde tiene que ser entre ambos amable, amoroso, fraternalmente, comprenderse entre ambos, tener paciencia entre ambos. Esos son prácticas que debe de buscar un matrimonio, pues un matrimonio que es establecido, los matrimonios pues, que fueron establecidos entre una mujer y un hombre por Dios, por nuestro Dios, donde Él nos deja, como yo digo, la brújula, las enseñanzas en su palabra, cómo debe de comportarse un matrimonio, cómo debe de estar un matrimonio, cómo debe de comportarse el hombre. El hombre, comportarse delante de su esposa, amar a su esposa, tratarla siempre bien, no tratarla a los coñazos, ni estar gritándola, siempre ser amable con ella. Dice la palabra que debemos de tratar a las esposas, pues, como un pétalo de una rosa, como un vaso frágil, pues, las esposas. Porque esos son prácticas que un matrimonio debe de tener, debe de hacer, donde en el matrimonio la mujer debe de entender que la cabeza de hogar es el hombre, la cabeza establecido por Dios en el matrimonio, la cabeza de hogar es el hombre, y no para que el hombre piense que la mujer es una sirvienta, no, sino que, repito, el hombre debe siempre tratar a su mujer con amor, con paciencia, con amor, con ternura, respetándola siempre. Y también igual la mujer al hombre. La mujer debe saber cuáles son sus quehaceres, y el hombre también. El hombre, bueno, tiene que es el que trae, como quien dice, la papa al hogar. Hoy en día vemos mujeres pues que trabajan, por X circunstancias, pero en un matrimonio el que tiene que salir a buscar el alimento es el hombre. Es el hombre. Bueno, hoy en día pues vemos matrimonios que trabaja el hombre y la mujer. También eso es válido. Y bueno, y los dos se ayudan mutuamente, pues. Pero hay un entendimiento entre ambos, hay entendimiento. Hermanos, un matrimonio que no tenga a Cristo, de su lado, es un matrimonio que es vulnerable, pues, a los ataques del enemigo. Es vulnerable, o sea, el enemigo lo confunde. El enemigo lo lleva a tener todo tipo de problemas, pues, discusiones de todo tipo, porque no tienen a Cristo de su lado. Porque Cristo no está de su lado. Entonces, es un matrimonio vulnerable. Aquellos matrimonios, bueno, cristianos deben de entender cada día cómo debe de ser un matrimonio en un hogar. Porque si hay matrimonios cristianos que viven en una sola rencilla o viven peleando todo el tiempo, bueno, ahí no está Cristo. Ahí todavía no está Cristo. Todavía Cristo ahí no se ha manifestado, porque viven peleando, viven discutiendo. O sea, donde deben de esos hermanos pedir ayuda al Espíritu Santo en oración, para que sepan ser un matrimonio
un matrimonio como demanda el Señor por su palabra. Porque el Señor nos explica por medio de su palabra cómo debe de comportarse un hombre en un matrimonio, cómo debe de comportarse la mujer en un matrimonio. En un matrimonio donde es el diseño de nuestro Dios, donde muchas iglesias en el mundo, muchas iglesias, practican que es el mandamiento de la palabra de Dios, donde deben formarse entre un hombre y una mujer el matrimonio, que es el diseño de nuestro Dios. Es un diseño que nuestro Dios le deja a la iglesia de Cristo, a la iglesia. Vemos otras nominaciones en el mundo que también enseñan el matrimonio. Y eso está bien, porque ahí coincidimos todas las iglesias. Todas las iglesias coincidimos en el matrimonio, pues, entre una mujer y un hombre. Las iglesias que tienen la palabra de Dios, las que predican la palabra de Dios, las que predican de Dios. Ahí nos entendemos todas. Ahí se entienden todas las iglesias. Que coincidimos en el matrimonio, que es un diseño de nuestro Dios que está en su palabra, entre un hombre y una mujer, lo cual, eso es establecido por Dios, lo cual eso es mandamiento de Dios, mandamiento que tiene que permanecer. Las iglesias tienen que hablar de esto. Tienen que hablar de esto. Que los jóvenes, que quieran casar, que quieran tener, tienen que casarse. Y no está cayendo en fornicación, porque la palabra misma nos explica que para que no anden en fornicación, que se busquen su propia pareja. Y ahí se conforma el matrimonio, se conforma la familia, donde vienen los hijos. Y eso nuestro Dios lo establece, lo bendice. Un matrimonio, hermano, que practique los mandamientos de Dios que están aquí, cómo debe comportarse un hombre delante de su esposa y una mujer delante de su esposo, y ellos practiquen esos valores. Es un matrimonio bendecido, es un matrimonio que es bendecido por Dios, es bendecido. Dios lo protege, porque es un matrimonio que tiene los valores de Dios, y el enemigo no puede buscar, no perturba, porque ahí están los valores de Dios en ese matrimonio. Hoy en día, la gente se casa, gente que no conoce de Cristo, se casan y no saben por qué se casan. Nada más porque les gustó la persona. Y después ya no duran mucho tiempo, pues, y se divorcian con hijos. No conocen a Cristo, Y entonces piensan que hay que estar casándose y divorciándose y casándose. No, eso no es así. Por circunstancia de desconocimiento de las personas. Hay un debate también, hermano. Hay un debate en el mundo también, que si dos cristianos en matrimonio, si uno de ellos falla, pues, en el adulterio, puede haber separación. Escudriñando las escrituras, la que yo siempre me guío, hermanos míos,
leyendo la palabra, y yo le voy a leer ese versículo en un momento. Cuando dos hermanos están en matrimonio y son cristianos, tienen tiempo de cristianos o son cristianos, y cualquiera de los dos, sea mujer o hombre, comete adulterio, si fue el hombre, bueno, la mujer tiene la decisión de separarse o perdonarlo. Tiene esas dos opciones. Muchos hermanos dicen que no, pero leyendo la palabra, por eso es que le voy a leer el versículo, cuando explique aquí. Sea la esposa o sea el esposo. Si se comete adulterio, porque el Señor le explica eso en su palabra. Pero si ese hermano o esa hermana se quiere separar porque me paré con, o sea, por ejemplo, se paró con ganas de separarse, hermano, y se separan y se casa o se junta con otra persona, bueno, está pecando. Pues delante de los ojos de Dios, ese hermano o esa hermana está pecando. Si se separa por separarse, porque le cayó mal, lo separó en la mañana y bueno, no quiere vivir más con esa persona, con ese hermano. Bueno, si ese hermano, bueno, se separa, se divorcia y se quiere casar con otra persona, bueno, para toda la vida, o mejor dicho, esa persona pertenece a su matrimonio, porque, hermano, se está separando. No hubo un rompimiento del matrimonio, que viene siendo el adulterio. Si hay adulterio, repito, la hermana o el hermano puede perdonarlo o puede separarse. Porque hay muchos hermanos, bueno, que dicen que no, que tiene que vivir tiene que permanecer con esa persona, que no puede, bueno, se separa, por ejemplo, si ella quiere, y bueno, y vive para Cristo, pues, o si él quiere y vive para Cristo, bueno, y el Señor decidirá si le va a conseguir una esposa o un esposo. Si ese hermano o esa hermana quiere, si no, bueno, la perdona o lo perdona, y bueno, y vuelven a reconciliarse. Ya eso es otra cosa, porque, por ejemplo, si un hermano o una hermana comete adulterio, hermanos del mundo, por ejemplo, y se va para el mundo, otra vez, porque imagínense, son cristianos, tienen años de cristianos, y uno de ellos comete adulterio. Imagínense, ese cuerpo se vuelve a contaminar con demonios. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el mundo, recuerda que llega a la iglesia enfermo, y la iglesia lo sana, se casa. Esa hermana o ese hermano comete adulterio, bueno, todos esos demonios que les sacaron de su cuerpo vuelven a entrar otra vez en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí se contamina ese hermano o esa hermana, se contamina. Por eso que un cristiano tiene que ser, el matrimonio tiene que ser para siempre, eso sí, para siempre. Pero lamentablemente, bueno, hay muchos hermanos como que no entienden eso. Cuando uno se casa en matrimonio, tiene que ser para siempre. Pero eso ocurre en las iglesias, pues, que hay muchos hermanos que no entienden eso y adulteran. Porque bueno, porque no obedecen a Dios, pues. No respetan a Dios en esa parte. Pero el diseño de Dios es que cuando uno se case es para vivir con la pareja para siempre, para vivir para toda tu vida, hasta que estés viejito, pues, hasta que ya parta de este mundo. Ese es el diseño de nuestro Dios, ese es el diseño. Ya cuando ocurre adulterio, bueno, Dios no da libre albedrío a cada uno.
Bueno, hermanos que toman esas decisiones porque el diablo los confunde, los atrapa y bueno, y adulteran, pues. Y ya ahí rompe prácticamente el pacto, pues. Un pacto que hay entre matrimonios. Y por eso digo, ya decide la hermana o el hermano de perdonarlo o separarse, porque eso, el Señor lo explica eso en su palabra. Lo explica eso en su palabra. Yo voy a leer, hermano, los versículos que tomé de la palabra para yo explicar mejor esto, hermanos míos, para yo explicar mejor esto. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí tape. En matrimonio, ¿qué está diciendo esta palabra? Que en matrimonio, cuando los dos se juntan, son una sola carne, ya son una sola carne. Una sola carne, donde ya, bueno, pues, están unidos por la ley de Dios, por la ley. Eso es un misterio que solo Dios lo conoce, pero Él deja por medio de su palabra ese mandamiento que, bueno, la mujer o el hombre, bueno, deja a sus padres y se unen en matrimonio y forman su familia, y los dos son una sola carne, ya no unas, o sea, ya no separadas, sino una sola carne, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Sigue diciendo la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, versículo 10, perdón, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonios mando no yo, sino el Señor. En esta palabra poderosa, que la mujer no se separe del marido. Y si se separan, quédense sin casar o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo esta palabra aquí poderosa? Bueno, que un matrimonio, hermano, que esté cristiano, bueno, o matrimonio, está hablando aquí de los matrimonios, pero yo estoy hablando aquí de los cristianos. Un matrimonio cristiano, dice esta palabra, que está unido en matrimonio, el Señor mismo da la orden. Dice aquí el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, o sea, por lo menos se separa, quédese sin casar. O sea, si hay una separación, como dije, pues, que no ocurrió adulterio, tienen que quedarse sin casar. No puede casarse, no puede juntarse con otro marido, no puede, porque, o sea, una separación por X cosa de molestia, o porque separó y no quiere vivir más con la persona. Pero trata de decir el Señor aquí en esta palabra que, bueno, quédese sin casarse o vuelva otra vez con su marido. Quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Nosotros, los hombres, cuando estamos casados, no debemos abandonar las esposas, no debemos, bueno, pero ahorita lamentablemente está ocurriendo eso hasta en las iglesias, hasta en las iglesias está ocurriendo eso, porque lamentablemente mucha gente se le explica la palabra, pero bueno, la carne llama a los deseos del mundo, y bueno, y cometen adulterio. Sigue diciendo la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Las esposas deben de estar sujetas a sus esposos, porque el cabeza de hogar es el hombre. El cabeza de hogar, el sacerdote del hogar es el hombre. Porque el marido es cabeza de la mujer. Porque la mujer, el hombre fue formado por Dios. Y de la mujer salió del hombre, de la costilla del hombre. Trata más o menos de explicar el Señor en otra cita. Pero el Señor está explicando aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor también. Las que son cristianas, pues. Sigue diciendo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Las casadas, las mujeres casadas, deben saber cuáles son sus responsabilidades dentro del matrimonio y bueno, y estar sujeta a los esposos. Tienen que estar sujetas a los esposos. En el sentido, pues, cuando el marido toma a veces decisiones, pues, y a la mujer de repente no le guste, porque eso pasa en los matrimonios, pero el marido debe de saber o el esposo debe de saber que debe de tratar a su esposa como pétalo de rosa. Pues eso lo explica la palabra, como bueno, pues, como dije yo hace rato, como un vaso frágil. Tratarla con amor. Sigue diciendo la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos 28-29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta palabra poderosa también. Bueno, aquí está, pues, dándonos una enseñanza el apóstol Pablo, que siempre el apóstol Pablo por todos lados, por la palabra de Dios, que él, bueno, siempre inspiraba estas cosas. Mucha enseñanza tiene el apóstol Pablo, mucho. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Que así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Pues nadie le va a hacer daño a su propio cuerpo. Bueno, así mismo amar a las mujeres. No está gritándole a las mujeres, no está gritándole, hablándole feo, con grosería. No. Los maridos tienen que siempre hablar y si eso llega, bueno, tratar de controlar la palabra. Pedirle a Dios, si son cristianos, pedirle a Dios que ayuda. Porque puede pasar, eso pasa en matrimonio cristiano, eso pasa. Lamentablemente eso pasa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque es una sola carne. Es una sola carne que hay en unión, en matrimonio, porque eso es establecido por Dios. Eso es establecido por Dios. Sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. Así como Cristo cuida a la iglesia, bueno, nosotros también debemos cuidar nuestras esposas. Nuestras esposas. Cuidarlas. Enseñarles los valores, el respeto, el amor, el cariño. El cariño. Aprender. El que no entiende, aprender, porque
Nuestro manual está en la palabra. El manual de un cristiano de cómo aprender está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, donde ahí los matrimonios deben de aprender a orar mucho. Los matrimonios deben de orar mucho. Si son cristianos, orar, pues orar para que Dios cada día los haga más unidos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Efesios capítulo 3, versículo 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los hombres, pues. Los hombres amen a sus esposas, y la mujer tiene que respetar a su marido. Respetar a su marido, pues. O sea, hay un variante de 50 y 50, pues. 50 para el hombre. No es que la mujer es una sirvienta, no. Que el hombre, porque hay hombres lamentablemente que creen que la mujer es la sirvienta de la casa. No. La mujer es nuestra ayuda idónea, nuestra ayuda, pues, que nos puede ayudar. Bueno, mientras que el hombre trabaja, la mujer es que tiene los quehaceres, atiende a los niños. ¿Ves? Pero esa es su responsabilidad, porque el hombre tiene que salir a trabajar. Pero bueno, ayudándola también en lo que uno pueda. Ayudándola en lo que uno pueda. Si uno tiene que cocinar, cocina. Si uno tiene que lavar, lava. Eso no tiene nada que ver. Si uno tiene que ayudar, uno la ayuda. Porque eso no tiene nada que ver. Cuando son una sola carne, bueno, hay ayuda de ambos lados. Pues yo te ayudo y tú me ayudas. Yo te ayudo y tú me ayudas. Así pues. Bueno, como puede ocurrir que, bueno, que la mujer se ocupa de los quehaceres y el hombre trabaja, pues vive trabajando, y eso está bien. Pero hay hombres que le gustan ayudar a sus esposas, le gustan ayudar, le ayudan a cocinar, le ayudan a lavar, le ayudan. Bueno, pues hay más unión todavía. Hay más unión, más entendimiento todavía. Entre ese matrimonio, pues. Ese matrimonio. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia, de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Mira esto, esta palabra es para los cristianos. Aquellos cristianos, bueno, que tienen el matrimonio un desorden. Para que las oraciones de ese cristiano no tengan estorbo, bueno, tienen que tratar. Lo dice aquí la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Que a veces no nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar las opiniones de uno, pero la palabra de Dios no. Lo dice la palabra de Dios. Para que las oraciones no tengan estorbo de un hombre de Dios. Para que no tengan estorbo, dice aquí. Que los esposos vivan con los esposos. Deben de tratar a la mujer honradamente. ¿Sabe? En honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la vida, o sea, como a un vaso frágil, pues, o sea, tratarla bien, tratarla con respeto, tratarla con cariño, tratarla con amor, tratarla con ternura, tratarla, bueno, pues, como a vaso frágil, que está diciendo el Señor aquí en la palabra, para que las oraciones de ese sacerdote no tengan estorbo, porque si es un hombre que vive peleando con la mujer, vive insultando a la mujer, bueno, pues, poniendo a la mujer por el piso, esas oraciones no van a llegar a Dios. Esas oraciones no van a llegar a Dios, porque no es ejemplo, no cumple
el mandamiento de Dios de cómo tratar a la esposa, como sacerdote de hogar que es, como sacerdote de hogar que es. Esas oraciones Dios no las escucha. No las escucha porque no da ejemplo a cumplir el mandamiento de Dios de cómo tratar de amar a su esposa. Sigue diciendo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Bueno, está hablando en general, pues, a todos los matrimonios cristianos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, no sean ásperos. Una persona áspera, bueno, es aquel hombre que trata a su esposa de una manera irresponsable. Irresponsable. Sigue diciendo la palabra del Señor. Efesios capítulo 5 versículo 25-26. Maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Maridos, amen a sus mujeres. Esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia. Pues mira ese mandamiento que Dios le manda a los sacerdotes, a los esposos de las iglesias. Mira el mandamiento. Bueno, y si tiene un ministerio, más rápido. Si tiene un ministerio, más rápido todavía. Más rápido todavía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 7 versículo 3, Romanos capítulo 7 versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Qué está explicando esta palabra de Dios aquí? Mientras que el esposo esté, o la esposa esté sujeta, estén casados, está explicando aquí, mientras que estén vivos, pues, ninguno de los dos se puede unir. Estamos hablando aquí de los cristianos, porque sabemos que lo del mundo, bueno, eso viven en fornicación. Está explicando la palabra del Señor aquí que si ninguno de los dos muere, no pueden juntarse con otras personas. O sea, no pueden estar viviendo con otras personas, porque si no, si es el marido, se llamará adúltero. Si es la mujer, adúltera. Está aplicando aquí. Pero si el marido muere o la mujer, bueno, ya es libre de la ley, porque eso es un mandamiento de Dios, es un mandamiento, es ley. Es un mandamiento. O sea, eso es entre el mandamiento de Cristo, que es amar, que es el amor. Bueno, ya está, amar a tu esposa. Es un mandamiento. Entonces, si uno de los dos muere, sea el esposo o la esposa, bueno, si es la esposa, el esposo ya es libre de la ley y se puede casar si él quiere. Si quiere vivir para Cristo, mejor. Pero si él se quiere casar porque ya la esposa murió, lo puede hacer. Pero si lo hace en vida, sea la mujer o el marido, teniendo relaciones con otra pareja, bueno, ¿es un adúltero o es una adúltera? Está aplicando la palabra del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor.
Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 2, 3 y 4. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia pareja. La mujer, su marido. El marido, su mujer. Su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí está hablando de tener relaciones, pues. De tener relaciones. Bueno, la mujer no tiene potestad de su cuerpo, sino el marido. Y el marido está como queriendo decir que no se nieguen, pues. Cuando hay que tener relaciones, que no se niegan, al menos que estén enfermos, menos que tengan que agarrar el tiempo para orar, eso es otra, pero que no se nieguen. Porque como son una sola carne, dice aquí la palabra, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. La potestad, el dueño de su cuerpo es el marido, y el cuerpo del marido, la dueña es la mujer, su esposa, pues. Y entonces, bueno, tiene que satisfacerse en la parte sexual los dos. ¿Para qué? Para que Satanás no los tente. Explica el Señor en una cita. Entonces, por eso que dice aquí, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Ven? ¿Para qué? Para que, bueno, que hay que satisfacerse en la parte sexual. Bueno, tiene su propia esposa. Tiene su propio marido. ¿Ve? A causa de la fornicación, porque hoy en día, bueno, vemos lamentablemente en los jóvenes más que todo que viven es fornicando, acostándose, bueno, sabiendo que eso le causa todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Enfermedades, aparte de enfermedades, empiezan a hacer morada de demonios los cuerpos de esas personas. Y muchas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Y a los demás yo digo, aquí el apóstol Pablo, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El apóstol Pablo está hablando aquí de cristianos, de personas cristianas. Por ejemplo, si hay personas, bueno, que son del mundo, o sea, no conocen de Dios, entonces el marido o la esposa, bueno, que tienen personas que tienen toda la vida, tienen tiempo viviendo juntos y tienen su familia, pero el marido pues, es cristiano. El marido es cristiano y la mujer no. Y la mujer quiere seguir viviendo con él. Bueno, no hay ningún problema, pues. O sea, no hay porque por medio del marido ella va a ser santificada, porque son una sola carne. Igualmente, si la mujer se mete a Cristo, o sea, conoce a Cristo y el marido no, pero el marido quiere seguir viviendo con ella. Bueno, dice aquí,
no lo abandone o no la abandone. Porque quiere seguir viviendo con ella, pues. Pero si el marido no quiere o la mujer no quiere porque es cristiana, pues, porque no le gustan las cosas de Cristo, bueno, la mujer que es cristiana o renuncia a Cristo o renuncia al marido. Tiene esas dos opciones. O renuncia a Cristo o renuncia al marido. Porque ya le voy a leer este versículo que habla de eso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15, dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Por qué? El apóstol Pablo explica aquí que, por ejemplo, pues, puede haber una pareja que uno de ellos conozca a Cristo, entonces el marido quiere vivir o la mujer quiere vivir con ella, la mujer quiere vivir con él, la mujer quiere vivir con él, pero como él es cristiano, entonces él no quiere. Entonces la mujer quiere vivir con él, pero él no quiere. Y si es al revés, pues que el marido quiere vivir con ella, siendo cristiana, pero ella no quiere, explica la palabra que no lo abandone, porque quizás, que sabe ella, sí, porque explicando aquí la palabra, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? O sea, pero si él o ella no quieren, porque no les gusta el cristianismo, porque no quiere saber nada de Cristo, bueno, dice esto: pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si no quiere vivir más con ella porque aceptó a Cristo, y entonces, bueno, puede tomar la opción, pues bueno, se puede separar, no hay ningún problema. Pues no está el hermano o la hermana, está hablando de cristiano, sujeto a servidumbre en semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios, sino que a la paz nos llamó Dios. Si no quiere el incrédulo, si ese incrédulo no quiere vivir con esa hermana o ese hermano, que sea de ambos lados, bueno, sepárese, pues. No está sujeta la mujer a un marido incrédulo, y tampoco está sujeto el marido a una mujer incrédula, no está. Se puede separar. Porque me imagino, eso va a ser pleito, eso va a ser peo, eso va a ser problema. Y eso ha pasado, pues, y hay muchas parejas que uno conoce a Cristo, entonces en vez de renunciar del marido, de la pareja, no, renuncia de Cristo por obedecer al marido o a la esposa. Entonces renuncian de Cristo y bueno, no asisten más a la iglesia, no se separan de Cristo, pues. Y ahí está diciendo el apóstol Pablo, pues. Por eso digo que tiene dos opciones: o se separa de Cristo o se separa del marido o de la mujer. Eso es como una enseñanza que nos hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos hace una enseñanza por medio de la palabra, bueno, que es la palabra de Dios, y él nos explica estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 31, 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo, aquí está hablando el Señor, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa
con la repudiada comete adulterio. ¿Qué está aplicando esta palabra del Señor aquí? Bueno, que en la ley de Moisés, en el tiempo de Moisés, cuando, por ejemplo, si la persona o el hombre, más que todo el hombre, porque era el hombre que si repudiaba, pues se paraba y decía, mira, yo no quiero vivir más con ella porque ya a mí no me gusta, por ejemplo. Bueno, tenía que darle carta de divorcio en la ley de Moisés. Era porque también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer. O sea, porque la repudiaba. O sea, el hombre ya no quería vivir más con ella, pues ya por repudiarla, nada más. Por repudiarla, ya ella, o sea, no estaba sujeto a ella, pues, sino que, bueno, ya no quiero vivir más contigo. Estoy hablando de la ley de Moisés, en la ley de Moisés, y dele carta de divorcio. Pero entonces el Señor nos puso el mandamiento, pero yo les digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, por ejemplo, al no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere. O sea, de punto de vista, está explicando aquí el Señor que nosotros no debemos separarnos de la mujer. No debemos separarnos de la mujer, sino por causa de la fornicación, que bueno, en este caso el Señor le explica aquí, por causa de la fornicación, si hace que ella adultere. O sea, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que ese hombre, por ejemplo, que repudia a su mujer, sino a menos que sea por causa del adulterio. O sea, no la puede dejar si no adulteró, si no cometió adulterio. Pero que el Señor le explica aquí, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, o sea, como queriendo decir que la botaste, pues, porque no quisiste vivir más con ella, porque la repudiaste, porque no quisiste, pues, como anteriormente estaba en la ley de Moisés. O sea, en la ley anteriormente, pues, que una mujer, tú la repudiabas con cierto, o sea, tenía un tiempo viviendo con ella y después no quería ir más con ella porque no te gustaba. Bueno, ya dele carta de divorcio, y bueno, y se buscaban otras, porque estaba en la ley de Moisés. Pero ahora el Señor dice, a no ser por causa de la fornicación. Entonces ella, como queriendo decir, se va y se une a otra pareja. Bueno, ella comete adulterio. Ella comete adulterio. ¿Por qué? Porque la dejaste, porque la repudiaste. Porque ese hombre, esa mujer la repudió y la dejó. Pero como no hubo adulterio, esa persona vive y se acuesta con otras parejas porque desconoce las cosas de Dios. Bueno, esa persona vive pecando, pues. Igual el hombre. Pero estoy hablando de la ley de Cristo. Estoy hablando de los mandamientos de Cristo en el nuevo pacto. Porque en el viejo pacto no era así. En el viejo pacto no era así. Y vemos leyendo la palabra hombres que tuvieron, bueno, mujeres como harén de mujeres. Pero eso era el viejo pacto. En el nuevo pacto no.
En el nuevo pacto no. En el nuevo pacto el Señor nos dice, tú no la puedes dejar. Tienes que vivir con ella, bueno, que es el mandamiento, hasta que uno de los dos parta de este mundo. Bueno, que vino Satanás y engañó a uno de los dos y cayó en el adulterio. Bueno, ya es decisión de esa persona, si la perdona se puede separar. Eso no tiene ningún, o sea, ahí el Señor nos explica que tiene esas dos opciones ese cristiano. Tiene esas dos opciones. O la perdona o te separa. ¿Por qué? Porque Él explica aquí. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser, o sea, el que la deje, pues, el que la repudie, el que la deje, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere. Imagínate, pues. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, el que se casa con la repudiada, bueno, también comete adulterio. Pero, o sea, como queriendo decir, yo la dejé porque ya la repudié, la dejé, y entonces llegó otro, la agarró y se casó con ella. Bueno, hace que él vive en pecado, porque esa mujer le pertenece a su esposo. ¿Por qué? Porque eso es en el matrimonio, eso es como un pacto, bueno, que hace uno cuando se casa, cuando contiene matrimonio. Y eso se rompe es cuando el esposo o la esposa, bueno, comete adulterio, pues. Hay un adulterio, pues, ahí. Hay un adulterio que la deja, la quiere, él o ella lo quiere dejar por esa falta, no está pecando, porque ya hay ese hombre o esa mujer rompió con eso. Rompió. ¿Por qué rompió? Porque a esa persona cometió adulterio. Ya esa persona se contaminó. Si son cristianos, ¿se contaminó con qué? Bueno, que toda la maldad, los espíritus inmundos que tenía se le metieron en su cuerpo. Y entonces esa persona, si se acuesta otra vez con su mujer, la contamina a ella también, porque son una sola carne. Entonces el Señor nos explica que si hay adulterio, o sea, pero yo les digo que el que repudia, el que la deje a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, porque se va y se acuesta con otra pareja, bueno, ella adultera. Y el que se casa con ella, o el que se acuesta con ella, también adultera, porque si no hay fornicación o no hay adulterio, o no hay adulterio, porque hay unos hermanos, bueno, que dicen no, pero que tiene que vivir con la persona porque está amarrado, o sea, está sujeto a ese matrimonio. Y entonces, bueno, imagínate, si la persona, por ejemplo, esto le voy a poner un ejemplo, si la persona, por ejemplo, cae en adulterio y se sale del evangelio, porque mayormente las personas que caen en adulterio, la mayoría se salen del evangelio porque, bueno, ahí lo vuelve a agarrar Satanás otra vez, pues, porque pecaron. Y entonces va a vivir esa hermana o ese hermano con ese yugo. La palabra nos dice bien claro ahí. Si cometió adulterio, bueno,
puedes tomar la decisión de separarte. O no, si los puedes perdonar, ya eso es decisión de ese hermano o de esa hermana. Es decisión de esa hermana o ese hermano. Es decisión pero el mandamiento que nuestro Dios nos da, es que nosotros, cuando nos casamos, es para vivir para siempre con esa pareja. En ese matrimonio, pues, y conformar una familia. Ese es el objetivo ese es el objetivo del diseño de nuestro Dios, de uno adquirir matrimonio, pues. El objetivo, el diseño es ese. No que caiga adulterio en ese matrimonio, no. Bueno, como ha habido muchas parejas cristianas, bueno, que han caído en adulterio. Entonces, algunos se separan y otros, bueno, se perdonan y siguen en la misma. Pero, como digo, pues, si esa hermana o ese hermano comete adulterio y entonces se va para el mundo de nuevo, y ese marido o esa mujer sabe, o sea, no va a estar sujeto ese hermano, imagínate, a que viva en pecado esa persona, porque se separó de su responsabilidad de Cristo para irse al mundo. Y entonces esa hermana va a estar pegado a contaminarse con esa persona. No. Ahí dice, si comete adulterio, puede tomar la decisión esa hermana o ese hermano de separarse o perdonarlo. Si comete adulterio, si no hay adulterio, no puede haber separación. No lo puede haber. Repito, mayormente esos matrimonios que es el diseño de nuestro Dios, debe de entender que cuando hay un matrimonio es para siempre. O sea, no es que es para casarse y durar un cierto tiempo, no, es para siempre. Ese matrimonio es para siempre, para vivir, bueno, y formar una familia. Que no debe de haber adulterio si son cristianos, no debe, pero bueno, usted sabe que el enemigo atrapa a muchos cristianos, bueno, casados, que lamentablemente fallan en esa parte. Entre mujeres y hombres fallan, pues, cometen adulterio. Dice el Señor ahí, pero Él nos dice, a no ser por causa de la fornicación, no se puede separar. Porque si se separa y se junta con otra pareja, bueno, es una adúltera. A no ser por causa de la fornicación. El Señor explica aquí fornicación, pues. Pero yo les digo que el que repudia, el que quiere abandonar a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Imagínense, o sea, que la quiera abandonar, a no ser por causa de la fornicación, porque en la ley de Moisés, los hombres repudiaban a una mujer, pues, que ya no querían vivir más con ella y listo, ya, o sea, no, así la mujer no haya adulterado, o sea, pero ellos no querían vivir más con ella, ellos la dejaban, pues, o sea, le daban carta de divorcio, como queriendo decir, hablaban con el sacerdote o con Moisés, y bueno, no quiero vivir más con esta mujer, pues, y entonces le daban carta de divorcio, pero era porque el hombre la repudiaba, pues no quería vivir más con ella. Pero ahora no.
en la ley de Cristo, en los mandamientos de Cristo, que son los mismos mandamientos de nuestro Padre, es diferente. Ahora es diferente. O sea, ahora es el matrimonio constituido, o sea, el diseño de nuestro Dios, el matrimonio, donde hoy en día vemos muchas iglesias, bueno, que enseñan eso. Y es un debate, bueno, que hay entre algunas iglesias donde tiene que vivir, así el marido comete adulterio, cuantas veces, o la mujer, cuantas veces quiera, no, tiene que quedarte ahí. Tiene que quedarte ahí porque el Señor dice que no te... El Señor está hablando hermano, es de que si no hay adulterio, no puede haber separación, tiene que seguir ahí en ese matrimonio. O sea, incluso cuando son cristianos no debe de haber adulterio, no debe, o sea, no debe pasar eso, pero hoy en día, como le estoy diciendo, eso es algo que, bueno, que muchos hermanos como que no entienden. Hermano, esta prédica con mucho amor y cariño, que se tituló El matrimonio es el diseño de Dios. Que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.